Tehilim 9, leemos. Para el director de los cantores por Mutlaben. Salmo de David. Agradeceré a Adonai con todo mi corazón. Referiré todas sus maravillas. Me alegré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre altísimo. Cuando vuelvan mis enemigos hacia atrás, que tropiecen y perezcan delante de mí, pues has hecho mi causa y mi justicia. Te has sentado en el sitial de juez justo. Has reprendido a las naciones, has destruido al malvado. Sus nombres has borrado para siempre, eternamente. Oh enemigo, acabarán en ruinas eternas, y las ciudades que has abandonado, se perdió el recuerdo de ellas. Mientras que Adonai para siempre permanecerá, estableció para justicia su sitial. Él juzgará al mundo con rectitud y ajusticiará a los pueblos con rectitud. Será Adonai fortaleza para el oprimido, fortaleza para los momentos de sufrimiento. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque tú no has abandonado a los que te buscan, oh Adonai. Cante Adonai, el que habita en Sión, refieran en el pueblo sus proezas, porque él reclama la sangre de los malvados, a ellos recuerda. No ha olvidado el clamor de los humildes. Compadécete de mí, oh Adonai. Observa mi sufrimiento por causa de los que me odian. Tú me alzas de los portones de la muerte, para que relate todas tus alabanzas en los portones de la hija de Sión. Me alegré en su salvación. Se hundieron las naciones en el foso que han hecho. En la misma red que han ocultado fue apresado su pie. Es conocido Adonai por la justicia que ha hecho, cuando con la obra de sus propias palmas cayó en la trompa el malvado. No contaré para siempre. Volverán los malvados al sepulcro todas las naciones que olvidan a Elohim. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres se perderá para siempre. Levántate, Adonai, que no se ensoberbezca el hombre malvado, que sean juzgadas las naciones frente a ti. Pongo a Adonai miedo sobre ellos, para que sepan las naciones que no más que hombres son ellos para siempre. El Tehilim 9. Bueno, el Tehilim 9 va a mencionar acerca del juez justo. Kadosh Baruj Hu es un juez justo, ¿ya? Entonces, eso significa que él va a aplicar justicia. Un hombre sabio del pueblo de Israel llamado Moshe ben Maimón, que es conocido como Maimónides, quien existió hace aproximadamente 850 años, decodificó para nosotros los 13 principios de fe que hoy conocemos. El 12º de ellos dice que Akadosh Baruj Hu traerá justicia y recompensará a los buenos y castigará a los malvados. Este principio es el principio del juez justo. Dará recompensa a los buenos y castigará a los malvados. Este hecho no solamente se va a llevar a cabo en el tiempo final, es decir, en el futuro. Como tú sabes, nosotros vamos a ir hacia un mundo venidero que llamamos Olam Haba. Este es Olam Hase, este mundo, Olam Hase, el mundo este. Olam Haba, el mundo que viene, en hebreo. Se, bo, venir. Entonces, Akadosh Baruj Hu, aparte de este juicio que hay para el Olam Haba, también hay un juicio para el Olam Hase, este tiempo. Y esto lo establece a través de las leyes que caracterizan el funcionamiento de este mundo. Hay leyes, así como hay leyes físicas, también hay leyes no físicas. Una de las leyes no físicas enseña que los justos aquí podrán recibir bien y los malvados aquí podrán recibir mal. Akadosh Baruj Hu es exactamente lo que nos hace mencionar a través de este salmo. David Amelech lo pudo concebir para nosotros y lo plasmó de la siguiente forma, en el siguiente texto. El texto dice: será Adonai fortaleza para el oprimido. Será Adonai fortaleza para el oprimido. Es decir, que Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Akadosh Baruj Hu fortalece, ¿sí?, al que está oprimido. Akadosh Baruj Hu está con el oprimido. En este mundo
de acuerdo a las características que tiene, los que se portan bien, es decir, los que viven de acuerdo a la obediencia a los mitzvot, sufren. Porque lo que Akadosh Baruj Hu exige es distinto a lo que exige este mundo, a lo que exige esta sociedad. Entonces eso le trae sufrimiento al que obedece a Akadosh Baruj Hu. A nosotros se nos pide hacer el bien y este mundo goza de hacer el mal. A nosotros se nos pide pensar en los demás. Aquí este mundo se esfuerza porque cada quien piense por sí mismo. Entonces el que sufre es el que se comporta de acuerdo a lo que dice la Torah. Este es el que sufre. Y por esa razón está oprimido. Dice la Torah que Akadosh Baruj Hu fortalece al oprimido. Akadosh Baruj Hu está en favor de los oprimidos. En el sentido de que la opresión está llegando a nosotros o a la persona por la obediencia que tiene de la Torah. Akadosh Baruj Hu fortalece al oprimido. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si los papeles se invierten, como lo estamos viendo en la Mishnah? La Mishnah nos dice que nosotros nos debemos alejar del malvado, del mal vecino. ¿Correcto? Porque te hacía yo mencionar que el día que nosotros nos asociemos con él, vamos a actuar de la misma forma que él. Por lo tanto, a nosotros que se nos pide que actuemos en Torah, por asociarnos con el malvado, es posible que nosotros ahora ocupemos este lugar. Y entonces oprimamos a los demás. Akadosh Baruj Hu dice que está con los oprimidos. Entonces Akadosh Baruj Hu dejará de estar con nosotros. Porque Akadosh Baruj Hu está con los oprimidos, no con los que oprimen. ¿Ya? Ahora, estos que oprimen, dice, están causando tanto mal, que dice el texto, se hundieron las naciones en el foso que han cavado. Se hundieron las naciones en el foso que han cavado. O sea, estos de mal comportamiento, los rechaínos malvados, que son las naciones, han cavado un foso para allí echar a las personas de buen comportamiento. Sin embargo, dice el texto, porque Akadosh Baruj Hu está con el oprimido, estos malvados son los que finalmente caerán en este mismo pozo que han cavado. Esta es una justicia que se va a dar en esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo es que esto se da? Si nosotros gozamos en esta vida, si nosotros la pasamos bien en esta vida, si nosotros disfrutamos de esta vida, significa que Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Significa que nosotros estamos teniendo un buen comportamiento de acuerdo a las exigencias de Hashem. Porque la forma en que Hashem hace esto en esta vida, una ley, que al que bien se porta bien le va, y al que mal se porta mal le va. Y es una ley de la vida. Cuando yo hago un bien, sobre mí vienen bienes. Cuando yo hago un mal, sobre mí vienen males. Es la ley que Akadosh Baruj Hu puso en esta tierra. ¿Cómo es eso posible? Es un ejemplo, es claro, es real. Si yo voy por la calle y alguien me pide ayuda, yo voy y le ofrezco ayuda, le doy la ayuda. El día de mañana, yo puedo necesitar ayuda. Y esta misma persona que me vio necesitado de ayuda, me puede ahora dar ayuda a mí. Porque se siente inspirado a hacerlo. Porque yo le ayudé en primer lugar. Entonces, él me ayuda. Si no fuera esa misma persona, me puede ayudar otra. Es lo que Akadosh Baruj Hu permite, porque uno es una buena persona. La ayuda puede venir del mismo,
que yo ayudé, que es la lógica. Sin embargo, contra toda lógica también me puede venir la ayuda de otro, porque resulta que se sabe en este mundo que yo soy bueno. Entonces la ayuda puede venir de otro lugar. Entonces, si yo hago el bien, bien hacen a mí. Y yo estoy feliz, estoy contento. Ahora, si yo soy malvado, si yo hago mal, si yo siempre estoy ofendiendo a una persona, si siempre estoy ofendiendo a una persona, siempre estoy ofendiendo a una persona, ahora, también el día de mañana, esta persona se puede cansar de que yo constantemente la estoy ofendiendo y ella me puede ofender a mí. Porque yo estoy haciendo mal y estoy llenando la vida de la otra persona de mal. Puede responder con el mal que yo le he llenado y puede echar el mal sobre mí. Entonces la persona que tiene un mal comportamiento también se van a portar mal con él. Y por lo tanto va a tener una vida desdichada. Mientras que el que hace lo correcto va a tener una vida feliz, el que hace lo incorrecto tendrá una vida desdichada, infeliz. Así es como nosotros vamos a poder madurar y crecer en la vida. ¿Captas? La mejor forma de yo saber si estoy actuando bien va a ser de acuerdo a cómo los demás están tratándome a mí. Eso es clave. Akadosh Baruj Hu puso esta ley en la vida para que a mí se me regrese el comportamiento que yo tengo. ¿Sí? A mí me tratarán de la misma forma en que yo trato a los demás. Esta es la ley de la vida. Y Akadosh Baruj Hu lo hace para que yo comprenda. ¿Sí? Para que yo mejore, para que yo me desarrolle, para que yo madure. Si yo veo que la gente me está tratando mal o estoy recibiendo males en esta vida, ¿qué significa? ¿Que tú hiciste mal? Que estoy haciendo mal, que debo corregirme. Por eso me está yendo mal en la vida. Es la mejor forma de descubrir que yo estoy equivocado, que me está yendo mal en la vida, en cualquier ámbito. Ejemplos. Si yo hago mal a mi salud, me enfermo, me persigue el mal y el daño que le he hecho a mi propio cuerpo. ¿Comprendes? Entonces, si yo he dañado algo en este mundo se va a encargar de dañarme a mí para que yo descubra mi mal comportamiento. Si en cambio yo soy feliz y de este mundo recibo cosas bien, significa que debo seguir adelante en lo que estoy haciendo. La persona que es feliz con lo que hace y con lo que tiene, habla de que está viviendo una vida correcta. Y la persona que es desdichada en este mundo, habla que está haciendo un mal comportamiento. Así es como se toma la vida. Así es como suceden las cosas en esta vida. Akadosh Baruj Hu nos da esto para que podamos descubrirnos y corregirnos nosotros solos. ¿Estamos? Entonces vamos a juzgar a través de lo que nosotros estamos viviendo y en la forma en la que somos recibidos o tratados en este mundo. Hasta la próxima. Shalom.